Bueno, eh, bienvenidos hoy. Vamos a charlar sobre el principio de justicia, el cuarto de los principios de la teoría de Beauchamp-Childress. Un principio que tiene algunas particularidades y que a mi entender por ahí lo hacen un poco más complejo em, de comprender que el resto de los principios. Em, Vamos a primero charlar un poco acerca de la conceptualización de justicia, según Beauchamp y Childress. Después, Rubén les va a hablar un poco sobre el derecho a la salud y luego voy a hablarles yo un poco acerca de algunas consideraciones respecto a la justicia y la cirugía en general y específicamente el tema de los trasplantes. Arranquemos. ¿Qué es la justicia? Y este va a ser la pregunta de toda esta primera parte. Eh, para Aristóteles, primero para Aristóteles la justicia es muy importante. Es tan importante que para él, que tiene, como ustedes saben, él formula su teoría de la virtud y habla acerca de las virtudes, para Aristóteles la justicia es la virtud perfecta, la más excelente de todas las virtudes. Eh, y él dice esto porque la justicia siempre, necesariamente, se ejerce en función de los demás. Y esto, para él, la hacía la más perfecta de las virtudes. ¿Y qué decía acerca de la justicia? Bueno, que los iguales deben ser tratados igualmente y que los desiguales deben ser tratados desigualmente. Esto tal vez no nos está diciendo mucho. Eh, Alguna conceptualización de aquella época eh, de la justicia decía que justo es que las cosas estén donde corresponde que estén. Que de vuelta nos hace preguntarnos, bueno, ¿dónde corresponde? ¿No? Sobre todo cuando pensamos en justicia distributiva, que tiene que ver con distribuir las cosas, ¿no? ¿Dónde corresponde que estén? ¿No? Eh, Bien, Marx nos plantea esta frase sobre la justicia, ¿no? Y nos dice, de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades, ¿no? Que cada cual pueda aportar según sus capacidades y eh, que reciba según sus necesidades, ¿no? Eh, y esta es una conceptualización interesante. Eh, Marx lo plantea esto en condiciones no ideales, pero para él es el estadio final del proceso hacia el comunismo, ¿no? Él dice que primero, en una primera instancia, eh, tendría que regirse por el principio de a cada cual según su aporte, ¿no? Según lo que aporten, recibirán, y que esto después debería ser dejado de lado en un segundo momento para llegar a esta condición casi perfecta, ¿no? Para él. Eh, Bien. Esta idea yo por ahí la encuentro cercana a veces a una versión muy superficial, obviamente lo que dice Marx es mucho más complejo, y uno podrá acordar o desacordar en las cuestiones posteriores, esto es solo una frase. Eh, pero lo encuentro similar a una idea que anda dando vueltas, y que es esta de la diferencia entre la igualdad y la equidad, ¿no? Esto de alguna manera, darle a cada quien según lo que necesita, ¿no? Que en principio en este recorte podríamos estar la mayoría de acuerdo, ¿no? Eh, Vamos a discutirlo un poco más adelante. Eh, Bien, y cuando pensamos en justicia distributiva en el ámbito de la salud,
pensamos en dos instancias, ¿no? Una, la distribución adecuada de los recursos, de los recursos en salud, ¿no? De los beneficios en salud y también de las cargas que implican, ¿no? Por ejemplo, la accesibilidad a la atención. De vuelta, nos tiene que quedar la pregunta esta de, bueno, pero ¿cuál es la distribución adecuada? Y otra instancia es que todo individuo tenga las mismas oportunidades de obtener la atención médica que necesite. Tendríamos que discutir cuáles son las condiciones para que haya igualdad de oportunidades, ¿no? Bien. ¿Qué dicen Beauchamp y Childress, que son quienes nos interesan acá, más allá de los autores antemencionados? Beauchamp y Childress dicen que, primero que hay dos grandes problemas respecto a la justicia distributiva, pensando en salud, ¿no? Por un lado, cómo regulamos el acceso a los servicios sanitarios, ¿no? Cómo pensamos la accesibilidad, que es un tema súper importante. Y por otro lado, cómo distribuimos los recursos médicos, partiendo de la base de que esos recursos son siempre escasos, ¿no? Si los recursos fueran ilimitados, no habría ningún problema para distribuirlos, que cada uno se lleve lo que quiera, ni siquiera este, lo que tenga ganas. Pero el problema es que los recursos son limitados, y entonces en contexto de recursos limitados hay que decidir a quién van a ir a parar esos recursos. Y entonces, ¿cómo decidimos, no? ¿Qué dicen Beauchamp y Childress acerca de cómo decidir estas cosas? ¿De qué sería la justicia? Y Beauchamp y Childress, eh, bueno, yo acá los pongo en esta imagen con el signo de interrogación. Beauchamp y Childress no lo tienen resuelto a esto, al menos no lo tienen resuelto como una verdad universal o unívoca. Y entonces ellos nos van a presentar con 4 teorías en su texto, ¿no? Y esto es interesante porque en los otros principios, si bien desarrollan tocando distintos autores, no pasa esto, ¿no? De presentar 4 teorías distintas a la hora de hablar de un principio, de 4 teorías radicalmente distintas aparte. Y estas 4 teorías es la que vamos a conocer en la clase de hoy, que son las teorías utilitaristas, que a ustedes les va a ser fácil porque ya estuvieron viendo utilitarismo, teorías liberales, teorías igualitaristas y teorías comunitaristas. Bien. El utilitarismo, como vienen viendo, ¿qué va a ser la justicia para el utilitarismo? Bueno, razonablemente justo va a ser aquello que produzca el mayor bien para la mayoría, ¿no? El mayor beneficio, entendido como placer, para el mayor número de personas, ¿no? Placer o evitar el displacer o el dolor. Y entonces, ¿cómo vamos a definir que algo es justo, que una distribución de recursos es justa? Bueno, hay que evaluar costo, riesgo y beneficio, y en base a eso decidiremos, ¿no? Pasemos a las siguientes teorías que por ahí son menos conocidas. La segunda teoría es la teoría liberal, ¿sí? O las teorías liberales. Representadas por toda esta secuencia de autores como John Locke, Adam Smith, Nozick o Engelhardt. ¿Y qué dicen las teorías liberales? Las teorías liberales plantean que el punto principal a la hora de definir que una distribución sea justa va a tener que ver primero con considerar los derechos de libertad y
los derechos de propiedad, ¿no? Y entonces, va a ser justo aquello que se rija por la norma del libre mercado. Esa va a ser la mejor manera de distribuir los recursos. Si dejamos al libre mercado, esto va a estar bien, va a ser justo. Y después, cada grupo de personas podrá elegir un sistema de distribución que va a ser justo siempre y cuando el Estado no intervenga para quedarse con la propiedad privada de los individuos o de los grupos de personas, ¿no? Por ejemplo, a través de los impuestos, ¿sí? Y siempre y cuando no haga esto con la excusa o la motivación de beneficiar a un otro, ¿sí? El Estado, para las teorías liberales, no puede venir a sacarme lo que es mío para beneficiar a un otro. Y entonces la función del Estado va a ser la de respetar y garantizar los que son llamados derechos negativos, que son aquellos que tienen que ver con que no se interfiera, no haya coacciones, sobre todo por parte del Estado hacia nosotros, ¿no? Que el Estado no intervenga y que no nos coaccione. Estos los derechos negativos, ¿sí? Por eso negativos, porque no, hay algo que no tienen que hacer, ¿no? Mientras que los derechos positivos, que son donde el Estado tendría que participar activamente para darnos algo, esos no son responsabilidad del Estado, según los de teorías liberales, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a la salud. Para ellos, el Estado no tiene por qué garantizarnos la salud. En cualquier caso, no tendrá que enfermarnos el Estado mismo, pero garantizar que nosotros estemos saludables. Bien, entonces para Nozick, por ejemplo, ningún Estado mayor que el Estado mínimo puede ser moralmente admisible. ¿Y cuál es el Estado mínimo? Aquel que nos protege contra delitos, ¿sí? Y garantiza la propiedad y la integridad física, punto. Más de eso es inaceptable. Engelhardt planteó un argumento respecto de justificar esto de que el derecho a la salud no es responsabilidad del Estado, y el argumento es este. Dice que la lotería natural, esto, lo que a mí me toca, si me toca estar enfermo, si no, me toca, no sé, tener una enfermedad genética, por ejemplo, me toca enfermarme después en la vida, porque me contagié, por lo que sea. La lotería natural la compara con la lotería social. La lotería social es yo nazco y por ahí nazco en una familia de clase media, o nazco en una familia de clase baja, nazco en una familia con un capital cultural determinado o con otro capital cultural, y eso me permite determinadas cosas, ¿no? Entonces lo que dicen los liberales es, bueno, la lotería social no es responsabilidad del Estado, ¿no? Si vos nacés donde nacés, bueno, es cuestión tuya y el Estado no va a venir a corregir eso. Así como eso no es responsabilidad del Estado, la lotería natural tampoco es responsabilidad del Estado para Engelhardt. Bien. Siguiente teoría. Teorías igualitaristas. Y acá vamos a tomar a John Rawls para esto. John Rawls va a hacer un planteo distinto. John Rawls separa bastante dentro de las teorías liberales, pero dice, tenemos que hacer otro planteo de la justicia. Y para eso, para definir qué es justo y qué es injusto, él nos propone un ejercicio, al cual él va a llamar el velo de la ignorancia. Y va a decir lo siguiente. Va a decir que nos imaginemos una situación
donde nos tenemos que juntar para definir qué sociedad va a ser justa a partir de ahora, ¿no? Una situación hipotética donde nos juntamos a decidir esto, muy similar a la situación hipotética del contrato social, ¿no? Que era como esto, como si en algún momento todos nos hubiéramos juntado y hubiéramos hecho un contrato sobre cómo iba a funcionar la sociedad en adelante, ¿no? Antes éramos salvajes, que funcionábamos por nuestra cuenta, y en algún momento hipotético, teórico, nos juntamos y decidimos cómo va a seguir la sociedad, ¿no? Entonces Rawls lo que dice, medio retomando esta idea de contrato social, dice, bueno, imaginémonos que apareciera esta reunión donde nos juntamos todos los actores de una sociedad, pero nos juntamos en algo que él va a llamar la posición original, ¿no? Que es esta posición original, es esta situación imaginaria, donde nos vamos a juntar todos a fundar y organizar cómo va a funcionar nuestra sociedad. Y entonces, los actores que decidirán, las partes representativas, tienen que elegir qué será lo justo, ¿no? Los principios de justicia que gobernarán cómo funciona esta sociedad luego. Pero acá viene la parte interesante. Para Rawls, la única forma de que esta discusión sea justa es que nos imaginemos que se nos aplica a todos los que vamos a decidir algo llamado el velo de la ignorancia. En el velo de la ignorancia, nosotros de golpe nos olvidamos de qué rol cumplimos en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, sabemos todavía cuáles son los roles que hay, o al menos cuáles son las personas que hay, sabemos que hay, no sé, hombres y mujeres, que hay eh, etnias distintas, todo eso lo sabemos. Lo que no sabemos es a dónde pertenecemos nosotros, ¿no? ¿Qué nos va a tocar? Sabemos que hay, no sé, distintas funciones, que hay barrenderos, que hay médicos, que hay empresarios, pero no sabemos qué papel vamos a jugar. Rawls dice que al desconocer este lugar que vamos a tomar en la futura sociedad, esa es la forma de asegurarse que nosotros imaginaríamos una sociedad más justa, ¿no? Eh, Incluso hay una formulación posterior de este velo de la ignorancia donde dice, bueno, imaginémonos que además no solo no sabemos dónde vamos a terminar en cada uno de esos lugares, sino que imaginémonos que el lugar lo elige alguien al que le caemos mal. Y entonces, en esa lógica tenemos que pensar qué sería lo justo y qué no. Lo que dice Rawls, lo que plantea es que vamos a tender a hacer que las posiciones que peor están y que no estén tan mal, que haya un mínimo no tan terrible en la sociedad y que todos estaríamos de acuerdo con eso. Y así es como sustenta su teoría de la justicia, y entonces vamos a resumirla muy brevemente en un par de ideas o de principios, si queremos llamarle, ¿no? Por ejemplo, el principio de libertad individual, ¿sí? Entonces dice, bueno, ¿hay que sostener la libertad? Sí. Como les decía, Rawls viene de una tradición liberal, ¿no? Entonces, sí, hay que tener las mayores libertades posibles, hay que tenerlas, ¿sí? Pero siempre y cuando estas libertades permitan también que todo el resto tenga las mismas libertades. Por ejemplo, bueno, libertades de expresión, de asociación, de pensamiento. ¿Sí? Si yo soy libre de hacer tal o cual cosa, pero el otro no puede acceder a esa misma libertad, bueno, tenemos un problema ahí. Y la otra instancia es el principio de igualdad, ¿no? Y lo que dice Rawls es lo siguiente, dice, bueno, ¿puede haber desigualdades? O sea, todos tenemos que
que estar exactamente iguales? Rawls dice, no, 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 puede haber desigualdades en una sociedad justa. El tema es que esas desigualdades solo están justificadas en la medida en que esas desigualdades beneficien al sector más desventajado de una sociedad y sostengan, y esto es importante en la teoría rawlsiana, condiciones de igualdad de oportunidades. ¿Sí? Entonces, estas desigualdades en la distribución de recursos solo pueden ser justificadas si favorecen a los más desventajados en pos de dar igualdad de oportunidades, ¿sí? Al menos una especie de inicio en igualdad de condiciones, ¿no? Después cada uno veremos. Bien, el maximin, que es esta idea que hablábamos recién con el velo de la ignorancia, esta idea de maximizar el mínimo, ¿no? Que los recursos de una sociedad deben ser distribuidos de forma tal que los menos favorecidos puedan al menos vivir de una forma aceptable, ¿no? Y razonablemente, si nosotros pensamos en justicia sanitaria o en las cuestiones que atañen a la salud, le va a interesar mejorar las desigualdades que provoca la enfermedad, ¿sí? No son las mismas las oportunidades, qué sé yo, para mí que camino sobre mis dos piernas que para alguien que está en silla de ruedas, por ejemplo. Sobre todo en una sociedad que normatiza de determinada manera. Por suerte ahora tenemos rampas, no sé, algunas cuestiones que dan acceso, pero no sería lo mismo si una ciudad está pensada para que yo suba escaleras y al mismo tiempo no habilita otro a este tipo de cosas. Digo como un ejemplo burdo, ¿no? Pero para que se entienda un poco la idea. Bien, última teoría de la justicia. Teorías comunitaristas, de los cuales traigo dos autores, que son Balzer y MacIntyre. ¿Y qué es lo que plantean estos muchachos? Ellos dicen, bueno, está muy bien todo esto que venimos diciendo, está muy bien, pero ellos lo que dicen es, no es posible hacer una teoría de la justicia universal, para todos por igual. Y van a hacer varias críticas a esta idea. Una de ellas es, no podemos hacer una teoría de la justicia por igual para todo el mundo, porque esto sería no considerar que hay condiciones históricas, tradiciones y cuestiones culturales específicas de cada una de las sociedades. Una sociedad, una cultura determinada, en un momento histórico determinado, tiene circunstancias propias, particulares, únicas. Entonces no podemos pensar en una justicia que sea universal y que se aplique a todas las sociedades en todos los momentos históricos por igual. Y además, el significado que tienen estos bienes que hay que distribuir es distinto para cada una de las sociedades. Ahora voy a profundizar un poquito más en esta idea que me parece es importante. Entonces, para ellos, las distribuciones solo pueden ser justas si siguen un principio distributivo que tenga que ver con los valores de una comunidad. Y entonces, bueno, esta reformulación de la frase que veníamos diciendo, de cada cual según sus recursos y a cada cual según sus necesidades, pero socialmente reconocidas, ¿no? Digamos, reconocidas por la sociedad a la que pertenece. Bien, y entonces les voy a traer un poco de un ejemplo que daba MacIntyre, que me parece que clarifica un poco la situación. MacIntyre dice, ¿qué pasa con la justicia en distintas comunidades? Y dice, bueno, imaginémonos los ajedrecistas, ¿no? Pensemos en la gente que juega al ajedrez, que se dedica a jugar al ajedrez, y entonces digamos, para la gente que juega al ajedrez, lo justo dentro del ajedrez está clarísimo. No hay discusión acerca de qué es justo o no. Hay unas reglas determinadas
para los ajedrecistas es muy claro quién es un buen jugador de ajedrez y quién no. Digo, y más allá de las reglas, hay como una serie de normas morales al respecto, ¿no? Qué sé yo, si se puede hablar, si no se puede hablar, si se puede decir esto o lo otro. Y la comunidad del ajedrez está de acuerdo con esto. Y es más, ir en contra de esa normativa moral de alguna manera, ¿no? Casi, hace que pierda sentido el juego. Digamos, si yo voy y hago trampa en el ajedrez, esto, digamos, me estoy refiriendo a las reglas del ajedrez, pero estoy pensándolo en sentido amplio, por eso decía lo de hablar durante la partida. Si yo hago trampa durante el ajedrez, pierde sentido. Para alguien que se dedica al ajedrez, podrá ser para alguien que no hace, que no juega al ajedrez, no sé si cambio las fichas en el tablero, podrá ser, pero para alguien que se dedica al ajedrez, todo el mundo está de acuerdo que no tiene sentido eso. Y esta es la lógica que dice McIntyre eh, tenemos que seguir a la hora de pensar qué es lo justo. McIntyre se apoya mucho en Aristóteles, en esto, en la lógica esta aristotélica, donde Aristóteles dice, bueno, la forma de descubrir qué es lo bueno, ¿no? Va a ser a través de analizar qué es lo bueno para la sociedad en la que estoy. Entonces él llega a las virtudes, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿qué es virtuoso? Lo que es considerado virtuoso en mi sociedad. McIntyre sigue un poco esta lógica eh, aristotélica, ¿no? De pensar, bueno, ¿qué es lo bueno para una comunidad determinada? Analicemos eso y a través de eso eh, bueno, ¿y qué es lo justo para una comunidad determinada? A través de eso vamos a llegar al quid de la cuestión, ¿no? A qué es la justicia para esa comunidad, no podemos hacerlo universalmente. Eh, Balzer. Balzer va a plantear algo sobre esto que decía de que el valor de un bien es distinto, ¿no? Según la sociedad en la que estás. Y Balzer dice, bueno, antes de producirse un bien, antes de crearlo, primero se tiene que concebir, alguien lo tuvo que haber pensado, ¿no? Antes de que lo tengamos, de que sea propiedad de alguien, por así decirlo, primero tiene que alguien hacerlo y antes de hacerlo alguien tiene que pensarlo, que concebirlo, ¿no? Y entonces él plantea este modelo de la igualdad compleja y dice que cada uno de los bienes de una sociedad, bienes heterogéneos de los distintos bienes de una sociedad, es asociado con una norma distributiva en esa sociedad. Y esa norma tiene que ver con cuál es la significación social de ese bien, ¿sí? Cuál es la importancia para una sociedad de ese bien. Por ejemplo, el prestigio profesional en nuestra sociedad puede estar asociado con el mérito profesional, ¿no? Las prestaciones sociales con las necesidades, el arte con el talento, ¿sí? Pero esto depende de cada sociedad, esta asociación de distribución de recursos. El valor que le damos a un bien y por tanto la lógica de distribución tiene que ver con cada sociedad. Y además, él plantea, no hay un principio de justicia, digamos, sino que hay múltiples esferas de justicia, entonces. Y cada una tiene su criterio de distribución. Esto depende nuevamente, del valor que se le asigna a un bien y luego, en relación con ese valor asignado a ese bien, de este, del criterio de distribución que se asigna. Bien. Una última cuestión para considerar respecto de la justicia, una distinción para hacer entre lo que es macrodistribución de recursos y microdistribución de recursos. Macro, grande, micro, pequeño, medio sencillo esto. Macrodistribución, pensamos en distribución a gran escala de recursos. Lo pensamos cuando estamos pensando en la parte grande del Estado, ¿no? Acá necesariamente, ¿no?
pensamos en nación, por así decirlo. Bien, establece los fondos que hay que gastar, los bienes que hay que distribuir y los métodos para la distribución, ¿no? Distribuir dentro del presupuesto que haya para cada uno de los ámbitos, primero del presupuesto social, luego distribuir dentro del presupuesto de salud, a distintos sectores dentro de la salud, mandamos a investigaciones, epidemiología, etcétera, y luego específicamente dentro del presupuesto de asistencia sanitaria, que es donde nos solemos manejar nosotros, ¿no? Y distintos lugares para distribuir ahí, ¿sí? Esto en lo macro, en lo grande. Y en la microdistribución, bueno, ¿a quién le van a llegar esos recursos ya? ¿Sí? Y bueno, y ahí se pueden plantear distintos criterios para racionar esos recursos, ya pensando en un lugar más chico, como por ejemplo adentro de un hospital, ¿no? ¿A quién le van a llegar? O en una sala, no sé, en una sala de terapia intensiva, por ejemplo. Y ahí hay muchas formas de racionar eh, estos recursos. Uno puede decir en determinadas circunstancias, no hay más recursos, entonces hasta acá llega, cuando se acabaron, listo. La otra instancia es poner un límite en relación con una política social determinada, ¿no? Bueno, a tal le corresponde cada cosa, a determinado tipo de pacientes le corresponderá esto, a determinado tipo de pacientes le corresponderá esto, y tiene un criterio que establece cómo y qué recursos se van a asignar, y lo establece el Estado. Y por última instancia, un racionamiento desde el Estado, que es otra alternativa. El Estado dice, bueno, esto se distribuye de tal manera, pero quien pueda acceder a más recursos económicamente, bueno, quien se los pueda pagar, que acceda. El Estado garantiza esto, esto y esto, y si vos podés pagar más, accederás a más. Bien. Voy a cerrar con la frase de Descartes, que era un pediatra. Yo no lo conocí, el doctor Gindín lo conoció, por ahí en el video de su clase, por ahí puede comentar algo sobre el tema. Y dice lo siguiente, dice, la democracia es igualdad en el punto de partida y el niño, Descartes era pediatra, ¿sí? La democracia es igualdad en el punto de partida y el niño es precisamente ese punto de partida. Quien no tiene alimento suficiente no posee punto de partida biológico. Quien carece de un núcleo que funcione como familia no tiene ningún punto de partida social. Y esta frase me parece que nos tiene que recordar esta idea rawlsiana que no es de Rawls en realidad, pero que trae Rawls, de la igualdad de oportunidades, ¿no? Bien. Voy a hacer una pausa yo. Los voy a dejar con Rubén para hablar sobre derecho a la salud y después vamos a charlar un rato sobre justicia y trasplante de órganos.